Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Bueno, una vez más nos reunimos en este auditorio, la Academia de Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Integrativas, para realizar las conferencias y mesas redondas, mesas académicas de los meses correspondientes. En este mes, pues el cuerpo colegiado, con la autorización y aprobación del Consejo Superior de la Academia, pues decidió que el tema que se tocara hoy sea acerca de las enfermedades renales, precisamente porque a nivel mundial, dentro de los sistemas del cuerpo, uno de los más dañados es precisamente el sistema renal, que comienza desde infecciones muy ligeras, las llamadas pielonefritis, que como nos han dicho en medicina, pielonefritis una vez, pielonefritis siempre, porque no se le da importancia, una ligera infección renal y mal tratada, tanto por nosotros, que a veces nos orientamos bien al paciente, con el paciente no le da importancia porque se le quitó rápido los síntomas y eso va agravando después. Bueno, aparecen también las glomerulonefritis, que ya más complicadas, y lamentablemente las insuficiencias renales, que cada día aparecen más, incluso en personas jóvenes. Eso a nivel mundial es un problema serio. En México, bueno, acá el doctor Bárcena, que va a ser un ponente principal en esto sobre las enfermedades renales, quizá nos dé un poco de la incidencia que hay en México. No sé exactamente el porciento, porque estamos aquí en un continente y yo llevo 2 años acá y he visto mucha gente joven ya con insuficiencia renal, pero como esto es un continente no puedo decirle, es una gravedad o no en comparación con otros países, pero pienso que sí, que es un país que debe estar también entre los primeros en las causas de insuficiencia renal. Acá el cuerpo colegiado decidió tocar 2 vertientes importantes, ¿no? Como son las causas que hemos manejado nosotros en otras ocasiones, como las causas más importantes de enfermedades, que analizamos un poco con una profundidad un poco mayor que en la medicina occidental. Una, el problema de la orientación dietética, que es un problema real en el mundo y no deja de ser un problema grave en México, a pesar de que México tiene, sin lugar a duda, la mayor y más rica culinaria del mundo, pero también hay varios problemas en esa culinaria, que caemos en esa trampa del comercio en la culinaria, que es realmente una gran epidemia. O sea, que el problema de la dieta es un problema serio en la aparición de todas las enfermedades. Y la otra, precisamente, es los problemas emocionales, que también aquí en la academia se han dado varias conferencias acerca de la aparición de las enfermedades a partir de problemas emocionales, y bueno, tenemos varios consejos en la academia que precisamente tratan este tema. Dentro de tantos problemas emocionales, desde los chinos ya venían hablando de que las emociones dañan a los órganos Sanfu, y precisamente el riñón, que está en el elemento agua, es uno de los más dañados precisamente por el miedo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar con el tema acerca de cómo quitar miedos con técnicas de liberación y balance emocional. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de qué son los miedos. Ustedes obviamente se van a encontrar con diversas definiciones acerca de lo que es un miedo. Aquí tenemos una que dice: el miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o bien que el cuerpo se ponga tenso. En general, obviamente, el miedo es un fenómeno complejo. No siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. El estímulo causante del miedo puede ser un pensamiento real o no, o un estímulo amenazante. Ahora, hay diferentes clasificaciones de los miedos. Aquí podemos hablar de tipos de miedos según la existencia del estímulo. Aquí podemos hablar de miedos reales y miedos irracionales.
El miedo real se construye a partir de componentes reales. ¿Qué me puede decir cuál sería un miedo real? ¿Cuál podría ser? Una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte, bueno, ese es un miedo real, ¿no? Si te están poniendo ahí una pistola, pues es obviamente un miedo real. Aquí quiero hacer un paréntesis para un ejemplo que me tocó vivir a mí cuando tenía a uno de mis hijos muy chico, que él decía que tenía miedo a una bruja que estaba en su cuarto. Entonces su mamá pues le decía que rezara, que pensara no sé qué, que leyera cual cosa, que se relajara, le ponía música, en fin, varias cosas. Pero él seguía insistiendo que tenía miedo de la bruja que estaba en su cuarto. Entonces yo hablé con él y dije, a ver, explícame cómo está eso. Dice, es que hay una bruja en mi cuarto. Ya, por supuesto, yo ya había visto todo lo que la mamá había hecho con él y entonces decidí de preguntarle concretamente dónde estaba, ¿no? Entonces me dijo, pues está ahí. ¿En dónde? Entonces ya me acerqué, un pequeño librerito que tenía, le digo, ¿aquí donde están los libros? Sí, aquí donde están los libros. Empecé a recorrer, señalándole hasta que finalmente elegí uno, me dijo que sí, que ahí está. Saqué el libro, lo abrí y efectivamente es un cuento donde estaba una bruja ahí, ¿no? Lo que hice fue obviamente quitar el libro de ahí y ya llevarlo. Y eso fue todo. Esto puede parecer como hasta ridículo, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que empezar por revisar estos miedos reales, primero en la investigación que hacemos con el consultante o paciente para ver en dónde realmente está el miedo. El miedo irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario distorsionado y catastrofista. Bueno, estos obviamente ya son otros tipos de miedo que se van generando por diversas circunstancias y que ya pueden volverse más complejos de trabajar. ¿Le puede pasar? Sí. Según la normalidad del miedo, pues un miedo normal que tiene un carácter adaptativo. ¿Cuál podría ser un miedo normal? ¿Quién le comenta? La oscuridad. ¿Perdón? Temblores. Ajá, es un miedo normal al cual, por ejemplo, nosotros los que vivimos en esa ciudad nos vamos adaptando, ¿cierto? Entonces realmente algunos podemos estar en una situación de ese tipo y realmente tener un relativo control de eso. Y el patológico se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Bueno, entonces esto ya se vuelve una fobia. Y obviamente estos son un poquito más difíciles de manejar. ¿Puede pasar, doctor, por favor? Según el nivel de afectación, es un miedo físico, es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario, ¿como cuál podría ser? ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Claro, es un dolor un miedo por una afectación. El miedo social es la persona que siente que puede ser ridiculizada y piensa que será juzgada o ridiculizada por los demás. Eso nos pasa a todos, ¿no? En términos generales, y en una situación ya sea familiar, ya sea de grupo, ¿no? En una reunión existe este tipo de miedo. O el metafísico, que tiene su origen interno, no se nutre de fuentes empíricas. Esto obviamente ya es términos que no siempre todo el mundo maneja, pero por ejemplo, yo lo que he visto es que por medio de constelaciones familiares a lo mejor nos podemos encontrar con casos donde esos miedos u otro tipo de sensaciones o emociones no pertenecen directamente a la persona, sino vienen de situaciones de sus ancestros. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, pues como todo, primero en el diagnóstico es buscar hasta dónde podemos encontrar, por dónde está el origen del miedo. Todos nuestros cuerpos son de energía eléctrica, es decir, todos generamos de algún modo energía. Nuestro cuerpo en sí es un componente de electricidad y electromagnetismo, y las pruebas muy comunes que nos podemos encontrar es cuando, por ejemplo, caminamos por una alfombra y tocamos algún aparato y nos damos un toque, ¿no? Es que nosotros obviamente estamos transmitiendo esta energía. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor?
Evidencias de que la electricidad y la energía en nuestro cuerpo están, pues es el electrocardiograma, el electroencefalograma, que son quienes registran las actividades eléctricas del cerebro y del corazón respectivamente. Bueno, esto es como muy obvio, pero a veces conviene empezar por esto para lo que vamos a seguir viendo en adelante. La que sigue, por favor. Sí. Correcto, sí. Los chinos descubrieron ya hace más de 5.000 años estos circuitos de energía que la mayoría de ustedes conocen, normalmente conocidos como meridianos, y que ahora también ya renombrados como paquetes neurovasculares, y que son la base de prácticas de acupuntura, acupresura, terapia zonal y otras técnicas. El doctor Roger Callaghan, por allá de los 80, de inicio de los 80, el psicólogo estaba trabajando con una paciente que tenía una fobia intensa al agua y estuvo intentando encontrar una respuesta y no lograba con todos sus métodos usuales cómo ayudarla a que saliera de este problema. El doctor estaba estudiando también acupuntura, entonces decidió experimentar acerca de hacer unos toques, un tapping, unos golpecitos en los puntos de acupuntura. Y entonces, casi como que milagrosamente para ese momento y en ese entonces, descubrió que podía modificarse esa emoción de esta persona. Entonces se dedicó a investigar y a hacer mucha investigación él con otros colegas, hasta que finalmente logró desarrollar un método y producir algunos libros. Uno de los más conocidos es este, Tapping the Healer Within, en donde nos describe una metodología para poder aplicar estas técnicas de liberación emocional y manejar las emociones. Esta otra persona es Gary Craig. Él es ingeniero y luego ya es un máster en programación neurolingüística. Estudió estas técnicas y también empezó a profundizar y a desarrollar una metodología muy similar a la del doctor, en donde fue descubriendo que esto que hicieron fue como para hacerlo llegar a la gente. Entonces hicieron una metodología que fuera como muy accesible. Por eso es que lo pongo aquí como lo describe, en el sentido de que dice que muchas veces si uno compara un carro que está desafinado, pues entonces ustedes saben que no camina bien, ¿no? Entonces lo único que necesitan es como hacerle una pequeña afinación al carro y ya. Dice, nosotros como seres humanos podríamos hacer este uso de esta metáfora en el sentido de que necesitaríamos como tener una pequeña afinación para funcionar mejor, y esto es para diferentes tipos de situaciones, como ahí se menciona, de ansiedad, medios, dolores de cabeza, asma, tensión, etcétera. Pero en términos generales es este manejo de emociones. Gary Craig también desarrolló su método, diseñó varios cursos, escribió varios libros, uno de ellos The Unseen Therapist, que es uno de los más conocidos, y dice, la causa de todas las emociones negativas es una ruptura del sistema energético del cuerpo. Este es el planteamiento fundamental que hacen estos autores, que las emociones específicamente las emociones que se llaman negativas, están en este sentido, dadas por esa ruptura del sistema energético del cuerpo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación. Silvano Leonardo, de Bridge Coach, imparte cursos, seminarios, talleres y conferencias. Contrata para tu empresa. silvanoleonardo.com